Y ahora ya para terminar con las clases de hoy, va a presentar Medicina de Precisión en Carcinoma de Cuello Uterino la doctora Gabriela Norese. ¿Estás? Sí, Gaby. Y van a venir como coordinadora la doctora Agustina Puñal y como secretaria la doctora Judy Zurita Vargas. Bienvenidas, pueden pasar. Agustina Puñal es la coordinadora actual de la carrera de médico especialista en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Es médica de planta de colposcopía del Hospital de Clínicas. Así que bienvenida, vas a coordinar hoy esto, vas a presentar a Gaby y la mesa. Gracias. Bueno, la charla que va a dar la doctora Gabriela Norese es Medicina de Precisión en Carcinoma de Cuello Uterino. Ella es ginecóloga, oncóloga y mastóloga, especialista en genética médica y genómica, jefe de sección de cánceres hereditarios y medicina de precisión de la sección de la División de Ginecología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Bueno, vamos a checar. Hola. Bueno, gracias Agustina por la presentación. Gracias doctor por invitarme, Marta, Laura, muchas gracias por este espacio. Y en esta última charla, para ir cerrando la jornada, la idea es meterlos en un mundo en el cual por ahí está, digamos, en vías de evolución y desarrollo todo lo que es el carcinoma de cáncer de cuello uterino, pero es mostrarle un poco del presente y un poco del futuro que no es tan irreal y que próximamente va a ser más real en el país. Estos son mis conflictos de interés. Y por eso los quiero invitar a pensar un poquito más allá de lo que es nuestra realidad de hoy, para poder meterlos en lo que va a ser la realidad del futuro. Cuando hablamos de medicina de precisión, esta es una terminología que se empezó a implementar en los Estados Unidos para poder optimizar el tratamiento oncológico de las pacientes. ¿Por qué? Porque se veía que había un gran gasto en salud en lo que es internación, tratamiento y demás, y que la evolución de las pacientes no era lo que se esperaba, y que a su vez se veía que eran pacientes que después quedaban con un tratamiento crónico o quedaban con secuelas de ese tratamiento y que se seguía gastando mucho más en salud. Entonces se buscó esta medicina en la cual nosotros podríamos elegir nuestros tratamientos a hacer en base a una información genética, genómica y una información más dirigida para poder dar una terapia que tenía mejor respuesta en esas pacientes. Mejor respuesta porque esa terapia, al ser dirigida y específica para cada biomarcador, esa paciente va a tener menos efectos adversos, los costos en salud se van a reducir y a su vez esas pacientes van a tener un mejor pronóstico. Pero en realidad, cuando hablamos de medicina de precisión, nosotros debemos tener en cuenta todo el concepto de lo que lleva a una patología. Sabemos que tanto la genética interacciona con los factores ambientales y con el estilo de vida de cada persona. Entonces, por un lado vamos a tener la genética para darnos esas respuestas, para dar una terapia dirigida. Pero a su vez, vamos a tener que tener en cuenta otros tipos de factores al momento de indicar un determinado tratamiento. Como puede ser la historia familiar, de dónde viene, los hábitos y a su vez los accesos que tenga esa persona en la salud. Y prevención, ¿por qué? Porque todas estas patologías se pueden prevenir, y más en lo que es cáncer de cuello uterino. Entonces, cuando hablemos de medicina de precisión, no solo se va a tratar de una medicación específica para un biomarcador específico, sino que tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Cuando hablamos en cáncer de cuello, el objetivo de esa terapia personalizada va a ser conocer la biología de ese tumor, pero a su vez buscarle esos beneficios clínicos. Hay distintos tipos de herramientas que nosotros vamos a tener para usar, estudiar específicamente cambios puntuales en el ADN, estudiar la epigenética, que ahora les voy a comentar bien de qué se trata, y a futuro la metabolómica. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque eso nos va a permitir subclasificar a los tumores. Un ejemplo de ello es el cáncer de endometrio, que hoy por hoy ya sabemos que tenemos una clasificación molecular y que a su vez, dependiendo de esa clasificación molecular, esa paciente va a tener distinto pronóstico. Lo mismo va a pasar con el cáncer de cuello uterino. Y a través de esa investigación que yo haga y ese estudio, voy a empezar a descubrir más biomarcadores que me van a poder dar el día de mañana una terapia dirigida. Y a su vez, y ya lo sabemos, hay biomarcadores que me pueden predecir cómo va a responder un paciente a un tratamiento, la inestabilidad microsatelital.
Por ejemplo, se sabe que unos pacientes, y esto sucede en cáncer de cuello en cáncer de colon, en los cuales unos pacientes que tengan inestabilidad microsatelital alta, me va a predecir que esa paciente va a tener un peor pronóstico. Entonces, por ahí opto por otro tratamiento o combinación de tratamientos. Entonces, yo ya voy a poder obrar en consecuencia en base a la información que yo ya tenga. Y otra cosa que está pasando en cáncer de colon, y hablo mucho de cáncer de colon porque se relaciona en algunos aspectos con el cáncer de cuello uterino, es que podemos detectar de manera más temprana esa tasa de recurrencia y no esperar a que la paciente tenga una lesión visible en una vagina post un Bergheim, sino que detectar precozmente la aparición de biomarcadores en sangre asociados al cáncer de cuello. Entonces, lo rico que tiene el cáncer de cuello es que es una patología que nos da mucho tiempo, lamentablemente, que nos da mucho tiempo porque tenemos lesiones preinvasoras que las puedo diagnosticar temprano. Entonces la puedo estudiar mucho y lamentablemente genéticamente, como tengo respuestas antes de llegar a la evolución del cáncer, no se llegó a estudiar demasiado. Entonces, cuando estudiemos más todavía a esos cánceres de cuello, vamos a tener más respuesta. Pero hoy por hoy sabemos que la genética la podemos incluir tanto en la prevención como en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque las pacientes se nos siguen muriendo de cáncer de cuello. Nosotros tenemos que los primeros 4 cánceres más frecuentes por los cuales una paciente se muere tienen un método de diagnóstico, un método de screening. Entonces ahí estamos fallando en la prevención. Necesitamos métodos más eficaces de detección en la prevención. Entonces, a nosotros nos enseñaron el dogma de la medicina, en cual tenemos el ADN que se transcribe al ARN y del ARN que se traduce a proteínas. Hoy por hoy ya sabemos que esa evolución lineal no es tan así, sino que hay otros factores externos como la epigenética que pueden modificar esa expresión de ese ADN y hacer que haya varios ARNs de una misma copia de ADN y que a su vez esos ARNs nos den distintos tipos de proteínas. Y si modifico las proteínas van a tener distintos tipos de funciones. Entonces, uno podría estudiar todas estas etapas de manera distinta y con una efectividad distinta para indicar una determinada terapia. Por ahí no se llega a ver en detalle, pero nosotros tenemos que el cáncer de cuello uterino, como les había comentado, tiene toda una etapa de evolución desde una lesión preinvasora hasta el desarrollo propiamente dicho de cáncer, en los cuales nosotros podemos intervenir para su diagnóstico dirigido. Sabemos que tenemos genotipos específicos de cáncer, de HPV de alto riesgo, que lo podemos determinar por un test. Entonces ahí tenemos una primera herramienta que debemos implementar y que ya está en los programas, pero no lo utilizamos. Entonces debería expandirse esto porque ya sabemos que es efectivo. Tenemos que hacerlo real. A su vez, la característica distinta que tiene a otros tipos de cánceres, el HPV, es que no solo estudias al huésped, como estudiamos siempre a la persona, estudiamos el ADN de la persona, sino que acá también tenés que estudiar el ADN del invasor y la interacción de ese ADN con ese huésped. Entonces ahí tenemos la integración del virus del HPV a ese genoma de ese paciente. Entonces tenemos una posibilidad de poder estudiar ese ADN o la consecuencia de ese ADN, que son las proteínas. O tenemos el ARN. El ARN mensajero también se puede estudiar. El ARN mensajero de lo que me va a producir ese ADN. Entonces hay test que me permiten estudiar a ese ARN, que serían más específicos que los test comunes que conocemos de HPV. Y también podríamos estudiar las consecuencias que me genera esas proteínas E6 y E7. ¿Por qué? Porque esas proteínas van a generar una serie de mecanismos para continuar replicándose y perpetuándose esa lesión, que yo también las voy a poder medir, como ser las alteraciones mitocondriales, las activaciones de oncogenes, la inestabilidad genómica, las alteraciones inmunológicas y otro punto clave que también les voy a comentar después es la metilación. Y acá viene la parte, digamos, que está en desarrollo y que si Dios quiere el año que viene ya va a estar disponible de manera comercial en Argentina,
es la parte de la epigenética. La epigenética es todo aquello que me puede influenciar sobre ese ADN para que se silencie o se active ese gen o ese ADN y no se pueda expresar. O se pueda expresar de manera errónea, por ejemplo, si pasa en un protoncogeno. Entonces, hay distintos tipos de mecanismos de epigenética, como pueden ser la presencia de microRNs, las modificaciones en las histonas y la metilación del ADN. Esos tres son los principales tres mecanismos de epigenética y yo los puedo medir y tienen hoy por hoy biomarcadores propios en el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son hoy por hoy? Es muy diversa la información, porque esto es muy nuevo, vamos generando información cada vez más. Si buscamos los papers, los principales 3, 4 papers te hablan de biomarcadores totalmente distintos y estos son los que encontré que se macharon en la mayoría de los papers. Así que esto es toda información que va evolucionando. Por un lado tenemos esos microRNs que se generan a partir de esa transcripción de ADN a ARN que pueden hacer silenciar a ese ADN o activarlo para que se produzca la alteración y desarrollo del cáncer. Todos esos microRNs se podrían estudiar. A su vez, hay metilación que puede silenciar a ese ADN o también que los puede activar. Entonces, hay determinados genes que se metilan más fácilmente, se los digo bien básico para que lo entiendan, que se metilan más fácilmente y que nosotros vamos a buscar en esos genes esa metilación. Entonces, nosotros así podemos estudiar esos perfilados de metilación, cuando ustedes escuchan esto, a través, por ejemplo, de un hisopado vaginal. Ahí saco esa información genética y ahí me va a poder decir si esa persona está metilada en estos genes o no. Y ahí yo voy a poder saber si esa persona está relacionada a una infección con HPV o no, antes de ver al HPV. Esto para que se den una idea que ya hay kits comerciales que se comercializan sobre esto, donde están basados en dos firmas específicas y otro en 6 firmas específicas. Y lo que se vio en esto, que cuando comparado con otros test, por ejemplo el test de HPV o el Sintep Plus, tenían una tasa de sensibilidad mayor para la detección de cáncer, no tanto para lo que es las lesiones preinvasoras, pero los trabajos evolucionan a que esta información sea casi similar en lesiones preinvasoras, en lo que es la sensibilidad, pero sí en especificidad, ¿sí? Porque estos marcadores están relacionados directamente con el cáncer de cuello uterino. Entonces esto llevó a pensar que estos tests se podrían utilizar de manera de screening, ya directamente, no en pacientes que tengan el cáncer para confirmar ese cáncer, sino como para diagnóstico precoz de esas lesiones antes que yo vea esas lesiones. Esta es la marca comercial que hoy por hoy no se hace en Argentina, sino que se tiene que mandar el hisopado, se hace como un test de HPV y se tiene que mandar a España o a Estados Unidos. Pero para que se den una idea, estos perfiles distintos de metilación o de ARN se analizaron y se vio, cuando se vio todo el genoma de los pacientes con cáncer de cuello uterino, que se podía llegar a subclasificar a los cánceres de cuello uterino. En 3 grupos lo plantearon inicialmente, queratina bajo, queratina alto y adenoscarcinomas. O sea, uno podría clasificar directamente desde el punto de vista molecular a los cánceres de cuello uterino. Y todo tiende a eso, a que ya no hablemos más de escamoso, no escamoso, HPV relacionado, no HPV relacionado, sino directamente a según ese perfilado molecular. Se vio a su vez que dependiendo del tipo histológico, porque la histología igual nos va a seguir sirviendo, dependiendo del tipo histológico que tenga ese paciente voy a tener determinados marcadores, que esos marcadores el día de mañana nos pueden asociar a una terapia dirigida. Y cuando se analizó a los tumores escamosos versus aquellos tumores que eran adenocarcinoma y principalmente en los que eran recurrentes, se pudo ver, no se distingue bien acá, que la mayoría de los pacientes tenían PI3K. Si los que hacen gineco les tiene que sonar esto, porque es un marcador que utilizamos en cáncer de mama,
que hoy por hoy tiene una medicación específica para cáncer de mama que se llama el Pelicib. Bueno, ya se están haciendo pruebas en cáncer de cuello y estos son los primeros resultados en los cuales a las pacientes se les indicó el Pelicib con PI3K positivo y cáncer de cuello uterino y se vio que la sobrevida de las pacientes era mejor en aquellos pacientes que tenían la mutación y se les dio esa droga dirigida. O sea, ya nos estamos yendo a otro tipo de medicación y de indicación específica. Y hoy por hoy, en pacientes recurrentes, sería una indicación pedirle el dosaje de PI3K. Pero a su vez también sabemos que el cáncer de cuello uterino tiene un factor inmunológico totalmente importante y relevante. Y para eso también tenemos medicación específica. Y está el pembrolizumab. El pembrolizumab es una medicación anti-PDL1 que lo que hace es reactivar esa respuesta inmune. El cáncer, para subsistir, me frena a la respuesta inmune. Esta droga lo que hace es inhibir para poder activar el sistema inmune. Y se vio un cambio radical en las pacientes que tenían un cáncer metastásico, un cáncer recurrente, un cáncer de cuello uterino, en los cuales mejoró sustancialmente su calidad de vida. Los primeros trabajos, y fue aprobado con solo 55 pacientes y un estudio en fase 2, ya fue aprobado por la FDA. Ahora, actualmente, en el último protocolo, en el Keynote 826, ya estamos hablando de unas 300 pacientes y esta es la evolución. O sea, la respuesta es estadísticamente significativa. Y después lo llevo un poquito más allá. Y esto es lo que estamos desarrollando hoy en día, que es la biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? Como dice su nombre. Es una biopsia líquida, en sangre. Entonces, el tumor libera ADN y libera células a la sangre. Entonces yo voy a poder detectar esas células o ese ADN y esas modificaciones en la sangre. ¿Qué modificaciones? Cualquier tipo de modificación de ADN, incluidas las metilaciones. Pero lo que más nos importa hoy, por ejemplo, el cáncer de cuello, es el TMB. El TMB es la carga mutacional. Todos los tumores tienen muchas mutaciones para poder desarrollarse, ¿sí? Lo que se mide es cuánto es el porcentaje de esas mutaciones, porque se vio que cuanto más mutaciones tiene un tumor, más me va a responder una medicación. El pronóstico va a ser peor de esa paciente porque tiene más chance de subsistir ese tumor, pero si yo le doy una terapia dirigida, esa paciente va a tener una mejor respuesta. Entonces, por eso es que en los tumores recurrentes o avanzados, cuando ya no tenemos más nada que darle, porque ya fue irradiada esa paciente, ya recibió carboplatino, ya recibió paclitaxel, yo podría solicitar este estudio para saber si tiene recaída de manera más precoz, sin llegar a ver la lesión. Entonces, lo que se plantea esto es ver si no sería un método de screening para las pacientes ya tratadas, para diagnosticarlo antes de ver una lesión. Y se estima que esto sería una ganancia de aproximadamente de 6 meses hasta 1 año de tiempo. Y para que se den una idea, ya hay un test que se acaba de publicar ahora, en los cuales uno podría solicitar el test de ADN circulante asociado a HPV en pacientes que hayan realizado quimiorradiación. Pacientes avanzadas, estadios avanzados, que son unas cuantas, que todavía hoy por hoy seguimos diagnosticando, yo podría pedirle una biopsia líquida inmediatamente después de la radioterapia para saber si quedó lesión circulante, porque hoy por hoy nos guiamos por imágenes o por examen físico. Y a veces esas pacientes a los 6 meses al año recaen. Lo que se vio es que se detecta una mayor tasa de pacientes de manera más precoz si lo hacemos con estos test de biopsia líquida. Entonces uno podría tomar conductas más tempranamente en estas pacientes. Esta es una pregunta que me suelen hacer bastante seguido. Yo me dedico a cánceres hereditarios, como se había mencionado. La pregunta del millón es, ¿se puede heredar el cáncer de cuello? Hoy por hoy hay casos muy particulares. Sí sabemos por la literatura que las pacientes, las hijas y hermanas de una paciente con cáncer de cuello, tienen un riesgo ya aumentado per se de 1.5 a 2.3. ¿Lo podemos explicar? Todavía 100% no. Sí, hay determinados síndromes que son muy específicos y que tienen un fenotipo muy particular los pacientes, en los cuales se puede asociar a alteración en el STK11, son pacientes que tienen un adenocarcinoma. El síndrome de Lynch se vio que está aumentado en un 5 por 5 el riesgo,
pero no se puede incluir al cáncer de cuello uterino dentro del espectro de los cánceres asociados a síndrome de Lynch. Y el síndrome de Li-Fraumeni es porque de base viene alterado el TP53, que sabemos que es el guardián del genoma, y que se asocia principalmente a sarcomas, ¿sí? Pero sarcomas uterinos, por ahí no tanto en el cuello, no afecta tanto al cuello uterino. Lo que sí se vio es que hay lesiones, infecciones persistentes en HPV que pueden asociarse a dos alteraciones genéticas que son síndromes muy raros, pero que sí puede estudiarse la genética de esa paciente. Lo que no sabemos es cuán transmisible es ese cambio, esa epigenética, que hasta hace muy poco uno podía decir que esos cambios no se transmitían. Ahora vemos casos de que sí, principalmente lo que son los perfiles de metilación, se replican en la descendencia. Todavía esa información en cáncer de cuello no la tenemos. Entonces tenemos mucha información, pero poco conocimiento. Herramientas fundamentales en cáncer de cuello, la prevención, y tenemos métodos de estudio genético que lo podemos usar en la prevención. Pero también tenemos la prevención primaria y la vacuna sigue siendo fundamental en estas pacientes. Tenemos biomarcadores, entonces yo debo estar seguro cada vez que pido un biomarcador que es el biomarcador que corresponde para la paciente. Entonces es fundamental tener esa información porque a veces esa información nosotros la podemos saber, nuestro colega no, la paciente tampoco, y se puede generar todo un mar de dudas que trae más incertidumbres que certezas. Y siempre tratar en trabajo multidisciplinario, y más en casos cuando el cáncer está recurrido, trabajar en equipo para determinar cuál es la mejor terapia para esos pacientes. Entonces, es importante tener abierta la cabeza, saber que tenemos que seguir trabajando, sabemos que no tenemos que ir en contra de esta marea nueva que es la parte de la genética, que debemos adaptarnos para poder evolucionar como médicos y como sociedad. Muchas gracias.